Hola, esta semana toca ver lo que es la séptima semana y el tema de esta semana va a ser sobre un glosario ilustrado. Entonces, para empezar, primero vamos a ver lo que es un glosario, ¿cierto? Un glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema ordenados de forma alfabética, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que es como un diccionario. Lo pueden ver como si fuera un diccionario en el cual ustedes encuentran diferentes palabras y lo encuentran ordenado de forma alfabética, con la diferencia de que llevan, aparte de la palabra y lo que significa, llevan también pueden llevar una imagen referente a lo que dice la palabra, una explicación más al fondo de lo que es la palabra, o sea, una reflexión y ejemplos de la misma. Entonces, esto lo vamos a ver en lo que es esta semana y lo van a ir comprendiendo mediante ejemplos. Entonces, ya sabemos lo que es un glosario. Como le digo, en pocas palabras, lo pueden identificar como si fuera un diccionario un poco más a profundidad en lo que es las palabras. Bueno, entonces dice que para eso vamos a utilizar lo de siempre, lo que hemos estado utilizando para todos los proyectos, lápices de colores, hojas en blanco, son hojas en blanco, lápices de colores, el, el pedazos de tela, materiales reciclados, tijeras, pegamentos. En este caso yo lo voy a hacer como si fuera un cuaderno. En cada página voy a ir escribiendo lo que es las definiciones de las palabras para que ustedes lo comprendan de mejor forma. El, Ustedes también lo pueden hacer así, si desean, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo para que ustedes lo comprendan. Bueno, seguimos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede hacer el glosario ilustrado. Por ejemplo, se puede hacer en formato cuaderno, es decir, podemos tener un cuaderno como yo lo voy a hacer, solamente que yo voy a mezclar lo que es en forma de cuaderno y en forma de tarjeta. Es decir, lo voy a hacer así en tarjetas, pero dentro de un cuaderno, que también lo pueden hacer. Entonces, también lo que tenemos es que lo podemos hacer así en este formato a lo largo, en una hoja larga o simplemente en tarjetas individuales donde cada tarjeta tiene una definición, una palabra o en un cuaderno completo. Bueno, entonces aquí vamos a ver una imagen más completa de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, esto sería cómo sería un glosario en una tarjeta. ¿De qué consta? Consta de una palabra, es decir, la palabra que vamos a tomar en el glosario, la palabra que vamos a escribir en el glosario, una imagen que tenga relación o represente la palabra que estamos poniendo en el glosario, la definición, ¿qué es la definición? Es decir, lo que significa la palabra. Esa definición, si tienen internet, la pueden buscar en el internet o si no, pueden preguntarle a un adulto que conozca lo que significa o lo que quiere decir la palabra. Luego tenemos una reflexión, que esta sí, una vez que sabemos qué significa la palabra, vamos a hacer una reflexión sobre esa palabra, o sea, vamos a dar nuestro propio criterio de lo que creemos que es esa palabra y un ejemplo de la vida diaria, cotidiana, de lo que es esa palabra. Por ejemplo, yo voy a tomar la palabra amistad. ¿Qué quiere decir la palabra amistad? Pues le pongo una imagen de dos personas conversando o de un grupo de amigos reunidos o dos personas abrazándose de forma amistosa. Luego en la definición busco en internet la definición de amistad que puede ser que es un sentimiento o es un grupo de personas que comparten momentos. Puede ser, es a lo que estoy diciendo, ¿no? Rápido. Después esa puede ser la definición. Y mi reflexión propia, entonces yo puedo decir que la amistad es algo valioso, que debe cuidarse porque muy pocas veces se encuentran amigos de verdad y que uno siempre cuando encuentra una amistad verdadera tiene que cuidarla. Entonces esa puede ser la reflexión que yo doy, ustedes pueden poner otra cuando encuentran las palabras que más adelante vamos a ver. Y un ejemplo, por ejemplo, en este caso decimos que ustedes en su caso, en su ambiente, en el colegio, en la escuela, pueden decir que tienen amigos en la escuela, en el colegio y que siempre se tienen compañerismo, se ayudan mutuamente en deberes, en tareas. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería la definición del glosario o cómo debe hacerse el glosario.
Ya vamos a ir viendo más adelante cómo hacerlo en el cuaderno. Bueno, vamos a continuar. Luego de esto ya viene lo que es el paso 1. El paso 1 nos dice que debemos leer el siguiente texto sobre la importancia del lenguaje y luego de esto completar las actividades de reflexión y adjuntarlas como introducción a tu glosario de la interculturalidad. Entonces vamos a leer estos pequeños párrafos. Digo pequeños porque solamente son esta parte y esta parte de acá abajo, hasta aquí. Una vez que hayamos leído esto, vamos a eh, responder estas preguntas aquí. Pero estas preguntas aquí las vamos a responder en una hoja aparte, o sea, en una hoja en blanco aparte, la cual también vamos a guardar, no en el glosario, solamente la vamos a guardar en el portafolio, simplemente la van a hacer en una hoja en blanco, la van a responder y la van a guardar, no la van a poner en el glosario. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Como le digo, para responder a estas preguntas tenemos que haber leído estos párrafos de aquí. Yo ya los leí y les voy a dar las respuestas que yo pienso que son las correctas. Ustedes deben poner las que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el autor en la frase el lenguaje es crear y no copiar? Esto se refiere, desde mi punto de vista, y luego de haber leído el párrafo, a que debemos tener nuestras ideas propias, nuestros propios pensamientos. Es decir, no debemos copiar el pensamiento o las ideas de otros porque muchas veces son equivocadas o son erróneas y además debemos también siempre tener nuestros propios conceptos. Debemos decir lo que nosotros pensamos. Por eso dice, el lenguaje es crear, o sea, tener nuestras propias ideas, no copiar. Es verdad, sí, que a veces hay cosas o que deben copiarse porque son buenas, porque nos ayudan a mejorar, pero a partir de esas cosas también nosotros podemos crear o tener nuestros propios criterios, a partir también de las cosas buenas. Entonces, por eso dice que el lenguaje es crear y no copiar. Ahora, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo justificarías el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio desde lo tratado en este artículo? Como ven, tienen que leer el artículo. Entonces, como yo lo entiendo, es decir, ¿por qué debo justificar el lenguaje inclusivo y no discriminatorio? El lenguaje inclusivo, justamente, como lo dice, es un lenguaje que incluye a todo el mundo. Es un lenguaje con el cual no se va a sentir nadie fuera del lugar. Es decir, si una persona, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí mismo en el Ecuador, tenemos diferentes regiones, sierra, costa y oriente, y cada uno tenemos otra forma particular de hablar. Entonces, si en un momento escuchamos a alguien de la sierra decir alguna palabra que no conocemos y nos parece chistosa, o sea, puede que nos parezca graciosa, pero no tenemos por qué hacer burla de esa palabra, simplemente, justamente, para eso es el glosario, podemos preguntarle y decirle que nos explique lo que significa. Y nosotros podemos explicarle lo que esa palabra, o sea, el significado de esa palabra, pero en el lado de lo que es la costa. Y de esa forma buscar alguna forma inclusiva en la que podamos hablar los dos sin necesidad de burlarnos de la forma en que habla o dice algo otra persona. Y no discriminatoria es, por ejemplo, empezar a tratar a la gente de que no, de que solamente, de que tú eres negro, de que yo soy blanco, tú eres cholo, tú eres así. Entonces, esa es una forma discriminatoria del lenguaje. Entonces, debemos tratar de evitar de eso. Y por eso se justifica el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio, porque siempre debemos buscar de que la forma en que hablamos o la forma en que tratamos a los demás sea que no lastime y que siempre podamos estar en comunidad. Ahora, una vez que ya respondan estas dos preguntas, como le digo, en una hoja aparte, en la misma hoja van a realizar este cuadro. Este cuadro de aquí nos dice que vamos a escribir palabras excluyentes, discriminatorias y negativas, y de este lado palabras inclusivas, amables y positivas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, ya tenemos el cuadro, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo que dice no sirves para nada. Esa es una palabra excluyente, porque si tú le dices a una persona eso, ella se va a sentir excluida, va a sentir que si está en tu grupo y tú le dices eso, que solamente ustedes son los que sirven y él no. Pero si en cambio le dices una palabra inclusiva, merece respeto, tu opinión es importante,
él va a sentirse que es parte del grupo, que es parte del conjunto y que sobre todo su presencia ahí es válida y que aporta al grupo. Entonces siempre debemos buscar eso. Aquí lo que nos está pidiendo para completar es justamente que completemos las tres líneas que están aquí con frases excluyentes y discriminatorias y las tres líneas que están acá con frases inclusivas, amables y positivas. Por ejemplo, aquí yo voy a poner una frase excluyente que hay veces suele ocurrir que de repente en un momento de coraje o algo, un adulto nos puede decir, ¿por qué no eres como Juan, por ejemplo? Voy a poner ese ejemplo. ¿Por qué no eres como Juan? No se escribió bien. Voy a poner espacio y la O. Entonces, eso lo voy a escribir en la parte de aquí, en la parte discriminatoria, ¿cierto? Pongo aquí porque no eres como Juan. Y en la parte de lo que es inclusivas, amables y positivas, podemos decir bienvenido, es decir, a una persona que llegue al grupo, le podemos dar la bienvenida e integrarlo y de esa forma vamos a ser inclusivos. Ahora, ¿cómo podemos poner otra palabra discriminatoria? También esa es una forma muy de discriminar. Por ejemplo, a una persona que sea muy humilde, le podemos decir de forma despectiva, o sea, una forma desagradable, tú eres pobre. Entonces, esa es una forma también, se puede decir de una forma excluyente y inclusive como una forma de discriminación, ¿cierto? Entonces, vamos a decir de otra forma, tú vales mucho como persona. Y ya sabemos que las personas valen por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, así vamos a ir completando. Y al final ponen otra frase y acá también ponen otra frase, una negativa o excluyente y una amable y positiva. Eso es lo que deben hacer, lo que se nos pide aquí. Entonces, estas dos preguntas más este cuadro de aquí lo hacen en una hojita aparte, lo responden como acabo de explicarles y archivan esa hojita en su portafolio. Luego, venimos a esta pregunta, que esta es la que nos va a ayudar a poner la introducción, ahora sí, en nuestro glosario, porque se escribe la introducción del glosario de la interculturalidad a partir de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que cambiarán las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos consecuencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Entonces, vamos a reflexionar bien esta pregunta. O sea, ¿cómo crees que nos trataríamos todos si tomáramos conciencia de que la forma en que hablamos a veces puede afectar justamente ese trato? Entonces, si fuéramos más, o sea, si nuestros lenguajes fueran más exclusivos, si conociéramos más todas las culturas que hay en nuestro país, ¿cómo afectaría eso las relaciones personales? Eso deben ponerlo en la primera hoja de su cuaderno. Entonces yo lo voy a hacer aquí, como que si este fuera mi cuadernito, ¿no es cierto? Y aquí voy a escribir la introducción. Voy a poner. Voy a escribir introducción en la primera hoja de mi cuaderno. Y aquí voy a escribir la introducción basada en la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo creo yo que cambiaría las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Entonces, para mí, las relaciones serían mejores y más amenas si conociéramos mejor, un salto, si conociéramos mejor otras culturas
y otras formas de pensar. O sea, eso es lo que yo pienso y esa va a ser mi introducción, ¿cierto? Esa ahí va a ser mi introducción, la cual voy a poner en la primera hoja. Voy a hacerla un poquito más pequeña para que se vea mejor y para que entre más. Entonces, aquí le quito un poco. Le doy OK. La hago un poco más grande para que se vea más. Y aquí ya tengo mi introducción. Entonces, la introducción en la primera hoja del glosario va a ser en base a la respuesta a esta pregunta de aquí, ¿cierto? En base a eso. ¿Cómo crees que cambiarían las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la cotidiana? Yo lo respondí en base a lo que pienso y puse en mi introducción. Ustedes tienen que hacer lo mismo con su pensamiento. Entonces, ahora vamos con, como ustedes saben, cada paso es algo que tienen que ir haciendo por día, ¿no? Entonces, esto de aquí lo pueden hacer el primer día, hoy día lunes, ahí pueden seguir en el paso 2 el día martes, el paso 3 el